Va a juicio el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó el escrito de acusación, esto por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. Hay que recordar que esta historia no comenzó por una investigación contra Álvaro Uribe, sino que inició por una denuncia del propio Álvaro Uribe contra el senador Iván Cepeda por presunta manipulación de testigos. La Corte Suprema absolvió a Cepeda y abrió investigación contra el expresidente Álvaro Uribe. Luego Uribe renunció al Congreso y el caso salió de la Corte Suprema y pasó a la Fiscalía. A esta hora nos acompaña el abogado penalista Santiago Tres Palacios, que nos regalará un contexto penal de lo que puede ser este caso en la Fiscalía y cómo puede avanzar la primera investigación contra un expresidente que acude a un juicio. Doctor Tres Palacios, buenas tardes y cuéntenos qué alcances puede llegar a tener esa petición de la Fiscalía. Horacio, un cordial saludo para usted y para todos nuestros televidentes. Por supuesto que sí. Esto es un hecho inédito en nuestra realidad. Digamos que este no es un caso por los delitos aquí involucrados, digamos un caso muy importante, sino que es importante por la persona en contra de la cual se dirige la actuación penal. Este es, como usted bien lo ha señalado, la primera vez que se persigue a un expresidente de la República de Colombia con miras a un proceso penal. Recordemos que este caso inició, como usted bien lo señalaba, y por primera vez la investigación en contra del expresidente y en ese entonces senador Álvaro Uribe Vélez se realizaba a través de la Corte Suprema de Justicia de manera directa. Era la Corte Suprema la que lo investigaba, la Corte Suprema la que lo acusaría y la Corte Suprema la que lo juzgaría. Y recordemos también que la Corte Suprema de Justicia en una oportunidad incluso había dictado una medida de aseguramiento domiciliaria en contra del señor expresidente. Es decir, el señor expresidente ya estuvo privado de la libertad por estos hechos. Sin embargo, una vez el señor expresidente renunció al Senado, la competencia para ser investigado dejó de ser de la Corte Suprema de Justicia y pasó a ser de la Fiscalía General de la Nación. Y es así como durante la Fiscalía General del doctor Francisco Barbosa se le asignó a un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, este caso, quien había solicitado la preclusión, la cual fue negada en primera instancia y en segunda instancia. Posteriormente pasó a un nuevo fiscal y ese nuevo fiscal también consideró que había mérito para precluir y esa preclusión también fue negada en primera y en segunda instancia y pasa a un tercer fiscal, ahora bajo la dirección de una nueva Fiscalía General de la Nación, y este nuevo fiscal al que le correspondió el caso consideró que sí había mérito para llamar a juicio al señor expresidente de la República y por lo tanto presentó el escrito de acusación. En Colombia, para que un ciudadano sea llamado a juicio, se requiere de un acto complejo. Primero, la presentación de un escrito, que es el trámite que ya surtió y además un escrito que ya está ampliamente difundido, y posteriormente deberá citarse a una audiencia de acusación en la cual comparecerán las partes, es decir, Álvaro Uribe con sus abogados, pero también los intervinientes especiales víctimas. Y en esa audiencia de acusación se verbalizará este escrito, pero también acontecerán un montón de cosas procesales. No es una audiencia para nada sencilla y tendremos, digamos, todavía muchas noticias alrededor de esto. Por ahora el hecho inédito es que avanza el juzgamiento, comienza formalmente la activación del juzgamiento y ya digamos que el debate no será si se precluye o no, sino el mérito para avanzar durante la acusación como tal ya. Decía usted, abogado, que es un caso inédito y ha llamado bastante la atención de todos los medios y la ciudadanía en particular, y son los ciudadanos quienes preguntan cómo es el proceso paso a paso luego de la radicación del escrito de acusación que usted muy bien lo menciona por parte del fiscal primero delegado ante la Corte Suprema. Los procesos judiciales, Horacio, son una sucesión de pasos en donde uno lo puede explicar de dos maneras. Lineal, mejor dicho, ¿qué ocurre si nada raro ocurre? Y ese se puede explicar en una línea recta, muy sencilla. Pero vamos a ver que cuando vaya a las audiencias nada de esto va a ocurrir y alguien podrá venir a este video y decirnos: oiga, este man se equivocó en absolutamente todo porque vea que nada es como él narró. Entonces voy a explicarle la línea recta si nada extraordinario ocurre y después le voy a poner unos cuantos ejemplos de lo extraordinario que puede ocurrir y ya usted verá esto como se va volviendo una telaraña. Pero primero se lo voy a explicar como una línea recta. Se ha presentado el escrito de acusación.
El juez de conocimiento convocará a las partes para la audiencia de acusación. Lo primero que hará en esa audiencia tras la presentación es darle la oportunidad para que presenten recusaciones, impedimentos, nulidades y observaciones al escrito. Supongamos que no hay recusaciones, ni impedimentos, ni nulidades, ni observaciones al escrito. El señor fiscal lee la acusación. Posteriormente se le pregunta a la defensa si va a hacer algún descubrimiento probatorio. La defensa dirá que no. Después se le dará la palabra también a la defensa para que exhiba las evidencias. Si va a alegar la inimputabilidad, la defensa seguramente dirá que no. Y después las víctimas, las supuestas víctimas, las que se postulan como víctima, deberán acreditar el perjuicio sumario que sufrieron con esto. El juez considerará si sí tienen o no la condición de víctima. Supongamos que digan que sí y que no hayan recursos en contra de esta decisión. Después de ello, sigue que se fije una audiencia preparatoria en la cual ambas partes muestran las pruebas que tienen, hacen las solicitudes probatorias, el juez decreta algunas pruebas. Cuando decrete las pruebas pasa a fijarse una audiencia de juicio y en el juicio las partes presentan sus alegatos iniciales, escuchamos a todos los testigos, se introducen todos los documentos, llegan los alegatos finales, llega entonces la decisión del juez de primera instancia. Después ese juez convierte esa decisión que se llama sentido del fallo en una sentencia y esa sentencia puede ser apelada por la parte que no haya quedado a gusto con la decisión. Esa decisión pasa al Tribunal Superior de Bogotá en su sala penal para que sea resuelta. La decisión que toma el Tribunal Superior de Bogotá puede ser apelada por un proceso de impugnación especial en caso de que sea la primera sentencia condenatoria, pero también se le puede interponer el recurso de casación en caso de que sea la segunda sentencia absolutoria o que las dos hayan sido condenatorias. Y ese recurso extraordinario de casación sube a la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, quien lo habrá de resolver. Esto suena muy largo y complejo y lo acabamos de explicar en línea recta. Es decir, si no ocurriera nada extraordinario. Pero aquí, ¿cuáles son esos peros que pueden empezar a surgir y se nos puede empezar a armar una telaraña? Observe usted. Primero, cuando le den la palabra para impedimentos y recusaciones, la defensa podrá proponerlos. La fiscalía también podrá proponerlos. Allí, digamos que por norma general sí es difícil vaticinar que ello ocurra, salvo que el juez haya conocido del caso, salvo que el juez tenga un interés directo o indirecto en la causa que resuelve y unas causales muy específicas. Pero después viene que le den la palabra para que haga anotaciones al escrito y para que haga presentación de nulidades. Y allí hay un amplio ya terreno en el que la defensa podrá proponer una nulidad, por ejemplo, por indebida manifestación o exteriorización de los hechos jurídicamente relevantes. Cuando se resuelva esa nulidad, ahí se habilitan los recursos, entonces pueden apelar esa decisión. Después de acusado, también se podrán presentar por parte de la defensa solicitudes de preclusión por imposibilidad de adelantar la acción penal o por inexistencia del hecho investigado, y seguramente lo presentarán. Cuando se hagan solicitudes probatorias, esas solicitudes son susceptibles de recursos cuando son negadas y también cuando se niegan los rechazos y las exclusiones, pero también cuando se reconozca o no a las víctimas, esa decisión se puede apelar. De manera, Horacio, que digamos nos espera un trámite bastante complejo en el que vamos a explorar todas las formalidades del proceso, pero en la que seguramente no se seguirá la línea recta que les he narrado al principio, sino que tendremos una telaraña de actuaciones en las que muy a menudo tendremos que hacer intervenciones como estas para intentar aclarar el alcance y contextualizar un poco a la audiencia sobre en qué estamos y cuál es el paso a seguir. Nos hablaba usted del proceso, un proceso que es demorado, un proceso que es lento. Si no ocurre nada extraordinario, pues tendrá muchísimas aristas, todavía tiene muchos apéndices este tema, pero abogado, hay que hablar de tiempo. ¿En cuánto tiempo podría determinarse entonces un fallo con respecto a el doctor Álvaro Uribe Vélez? Si estuviéramos en la línea recta y todo fluyera y todo funcionara y todo se hiciera de acuerdo a los términos procesales, el juzgamiento tardaría aproximadamente entre 1 año y 1 año y medio contado a partir de ahora. Ahora, si ocurre lo extraordinario, que en este caso sería lo ordinario, podemos estar hablando de muchísimo más tiempo, de 3 años, 4 años, digamos que hacer ese vaticinio es bastante apresurado y dependerá de la estrategia, sobre todo defensiva, que se emprenda.
Si yo fuera el abogado, con todo el respeto, pues el señor expresidente está siendo representado por dos de los juristas más reconocidos de nuestro país, que son el doctor Jaime Granados y Jaime Lombana, por quienes tengo el mayor respeto y consideración, y no quisiera yo meterme en el terreno de su estrategia. Sin embargo, pues como este es un tema de interés público y además como profesores que somos y siendo un poquito atrevidos de acuerdo a las posibilidades que nos dan estos espacios, yo no haría en este caso un solo metro de ventaja. Es decir, si consideran que hay mérito para la nulidad, la presentaría. Si consideran que hay oposiciones a la representación de víctimas, lo haría. Si considero que hay cláusulas de exclusión, lo haría. Si considero que un elemento material probatorio vulnera una garantía fundamental, lo propondría. Porque este es un caso muy importante, es un caso al que hay que ponerle toda la atención y es un caso en el que todas las batallas jurídicas van a ser de una gran importancia. Abogado, tenemos reacciones de las partes implicadas en este proceso. Veamos qué dijo el expresidente Álvaro Uribe Vélez al respecto. Esta manipulación en contra de mi persona da señales de hacer parte de la motivación para un acuerdo de paz total o para una ley de punto final. Entonces que le perdonen a los delincuentes, como lo hicieron con la FARC, y lo justifiquen con la ficción de perdonar a quienes no hemos delinquido. Con todo esto coincide la traída de Mancuso, a quien yo extradité. Ha sido tanta la manipulación en mi contra que el señor Mancuso no quiso declarar en mi caso, sacando disculpas inaceptables. Tampoco declaró Monsalve ni la supuesta víctima de Yanira. Pero las declaraciones de Monsalve y otros en el juicio contra el doctor Diego Cadena habrían sido más que suficientes para que la Fiscalía desestimara cualquier posibilidad de acusarme. Quieren y necesitan igualar a quien hemos defendido la democracia y la ley con los delincuentes. ¿Dónde están las pruebas contra mi persona? ¿Dónde están las pruebas contra mi persona? Dice el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Doctor, ¿qué opinión tiene al respecto? No, yo la verdad, Horacio, creo que pues toda mi solidaridad con el señor expresidente. Con él no tengo, creo, mayores afinidades ideológicas en el plano político, pero la verdad desde mi rol y desde mi manera de concebir el mundo, trato de solidarizarme con toda persona que se encuentra en un proceso judicial en su contra. Además que, más allá de si la gente podrá decir que hay muchas pruebas o pocas pruebas en contra del señor expresidente, a mí sí me preocupa mucho la legalidad de alguna de las pruebas que hay en contra suya. Yo he sostenido siempre en público y en privado que las interceptaciones telefónicas realizadas al señor expresidente Uribe son un perfecto ejemplo de prueba ilegal. Por dos motivos. El primero, porque se encontraba hablando con su abogado y las conversaciones con nuestros abogados, con nuestros clientes son inviolables. Además que dentro de la misma acusación queda claro que lo que hablaban era expresiones propias de un mandato, es decir, protegidas por la ley y no se encuentra dentro de las excepciones establecidas para esa clase de interceptaciones, en mi humilde opinión, y pese a que muchas instancias y altas corporaciones han dicho lo contrario. Pero también lo que más me preocupa, otro de los objetos de mis preocupaciones respecto a estas pruebas, es que al senador Álvaro Uribe, en ese momento senador, no fue a quien se le ordenó la interceptación, sino que se le ordenó a otra persona y se interceptó el abonado telefónico de Uribe por error. ¿Por qué esto es relevante? Porque alguien podrá decir, sí, pero en última se interceptó y era un hallazgo inevitable, y bueno, y algunas otras excepciones, pero esto es importante porque cuando se ordena la interceptación telefónica de un abonado, cuando se ordena esto, se deben dar unos motivos fundados. Para que nos entiendan, uno debe explicar los motivos por los cuales va a interceptar ese celular, porque es una invasión a la intimidad de la persona. Los motivos por los cuales se interceptó el celular de Álvaro Uribe Vélez no tenían nada que ver con Álvaro Uribe Vélez, porque inclusive no era Álvaro Uribe Vélez el sujeto que se estaba investigando en esa oportunidad. Y por lo tanto fue un error que no se puede cobrar en contra de la parte. Creo que está viciado de ilegalidad, creo que ahí puede operar la cláusula de exclusión y espero
muy seguramente lo harán y esto no es, pues no estamos descubriendo el agua tibia. Espero que sus abogados lo propongan en el momento oportuno y por ello yo no voy a entrar a determinar si hay o no muchas pruebas. Yo no soy en este momento, no he hecho además un cotejo probatorio profundo sobre el tema, pero una de las pruebas, digamos, gravitacionales a través de la cual orbita este proceso, en mi opinión, tiene dos ilegalidades que darían lugar a su exclusión y por lo tanto, si de ellas depende el proceso, debería seguir la misma suerte. Pero entiendo que es una opinión un poquito polémica, pero es que nosotros, Horacio, hemos decidido tener un proceso en el cual no cualquier verdad nos sirve. Y la verdad a la que lleguemos tiene que satisfacer las reglas de los procedimientos y en tratándose de las pruebas tiene que satisfacer los lineamientos que hemos dado para la producción de los medios de conocimiento. Doctor, ¿qué le parece si escuchamos a la contraparte? Más reacciones, en este caso el senador Iván Cepeda. Tranquilidad, pero también con mucha satisfacción porque son 12 años de estar luchando esta decisión. Hemos tenido que hacer inmensos esfuerzos para llegar a esta instancia. Luego de 2 intentos de preclusión, de la manera en cómo fue desatendida o mejor dejada a un lado la Corte Suprema de Justicia, de la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, de todo lo que nos tocó en la Fiscalía bajo la administración del doctor Barbosa. Pues bueno, hoy llega al final una decisión que consideramos es justa. El expresidente Uribe tiene pleno derecho al debido proceso, a la defensa, pero también nosotros a que prevalezca la verdad y la justicia. Su opinión, abogado. No, yo respeto mucho las libres expresiones que se hacen dentro del proceso y entiendo que para el senador Iván Cepeda esto ha sido una lucha de muchos años y tiene, digamos, motivos de peso para sentirse muy feliz por este avance que él considera se ha presentado. Yo no miro un proceso judicial desde esa perspectiva, obviamente por mi rol, por mi manera de entender la actuación procesal y espero que por el bien de nuestro país este sea un proceso en el que aflore, digamos, el respeto irrestricto a las garantías, a las formas del proceso y que la ciudadanía entienda que por fin que sin importar el sesgo ideológico que se tenga, lo más importante es la vigencia de la Constitución dentro de todo proceso en el cual nos encontremos. Doctor, en esa línea, ¿qué tan determinante es la llegada de la doctora Luz Adriana Camargo a la dirección de la Fiscalía, teniendo en cuenta que lleva 2 semanas en su cargo y podría decirse que su estreno es altisonante? No, yo creo que aquí se ha presentado una casualidad, porque el fiscal delegado ante la Corte que ha presentado esto es un fiscal que estaba desde Barbosa. Este es un documento muy bien elaborado, pues que se nota una profunda elaboración, es decir, no es el resultado de 2 semanas de labor. No ingresa este nuevo fiscal con la doctora, la nueva fiscal general de la Nación, y creo que es una casualidad. De hecho, hoy se han filtrado algunos nombres de nuevos fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y no vi el nombre del doctor que ha presentado este memorial, esta acusación. De manera que creo que es una casualidad. Obviamente esto dará mucho para la comidilla política, pero creo que es una casualidad. Es mi opinión personal. Obviamente habrán muchos comentarios en contra de esa opinión. Abogado, en este caso entonces tiene argumentos de peso la Fiscalía para este proceso, es decir, hay suficiente acervo probatorio. Su opinión, si me lo permite, abogado, ¿cree que el expresidente Álvaro Uribe Vélez puede ir a prisión? Yo creería, Horacio, siendo consistente con mis respuestas anteriores, que si se hace un análisis y una valoración adecuada de los modos y de la naturaleza como se adquirieron las pruebas matrices, las pruebas madres, digamos que es un poco antitécnico llamarlo hoy prueba, esos elementos de conocimiento, creería que deben excluirse las interceptaciones telefónicas y ello dejaría sin piso cualquier conexión entre los hechos y el señor expresidente. Por lo tanto, mi opinión, un poquito polémica,
es que si se respeta aquí el debido proceso, el señor expresidente debería ser absuelto tras la exclusión de la prueba. Obviamente digo esto con todo respeto de las decisiones que ya se han tomado alrededor de esto y las que se van a tomar. Pero me gustaría hacer una pequeña reflexión, y es que a veces nos dicen, a veces las personas creen que opinar en desacuerdo con las decisiones judiciales está mal, y no, para nada. En nuestro estado no hay dictaduras, en nuestro estado no hay ninguna autoridad que sea incuestionable. Las decisiones judiciales deben obedecerse, deben acatarse. La autoridad de nuestros jueces debe respetarse y respaldarse. Todos tenemos que velar por su autonomía y por su independencia, defenderlos a lo que dé lugar, pero sus opiniones, sus decisiones, sus sentencias pueden ser objeto de crítica y de análisis porque no estamos en la dictadura de los jueces. De manera que uno tiene que encontrar siempre el justo punto medio entre el respeto por la autonomía judicial, el respeto por las decisiones jurisdiccionales, pero también el libre ejercicio de nuestro derecho a confrontar argumentativamente aquellas decisiones que no compartamos. Muchas gracias al abogado Santiago Tres Palacios por estar con nosotros y darle claridad a nuestros televidentes sobre un tema que es bastante controversial. No, Horacio, un saludo muy especial, siempre toda la disposición, y espero que podamos tener otras oportunidades para seguir discutiendo sobre este u otros temas. Un abrazo.